Hola, hola chicos. Un saludo cordial para todos los chicos del Colegio San Agustín. Tenemos un video introductorio para conocer un poquito más la teoría sobre el ángulo trigonométrico, ya que tiene mucha diferencia con el ángulo geométrico. Por favor, un ángulo trigonométrico es totalmente diferente a un ángulo geométrico. Entonces, si uno se pone a revisar, el ángulo trigonométrico se genera en un plano por la rotación de un rayo de su origen. Entonces, mira lo que voy a hacer. Vamos a dibujar tengo acá mi plano, ese planito P. Lo estoy poniendo y voy a dibujar un rayo. Esto creo que sí tú puedes dibujarlo. O en todo caso, si lo conoces. Ahí tengo mi rayito. Y ese rayito le vamos a poner su origen que sea O. Ahí está. Y bueno, si es un rayito tiene que tener dirección. Entonces le voy a poner por acá OA. Ese es mi rayito. ¿Estamos de acuerdo? En este caso ese rayito sería el famoso lado inicial. Ese lado que comenzó, pues. Ese lado inicial. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, cuando me dice que va a empezar a rotar, es que va a girar. Mira, de lo que está así puede rotar en este sentido, que sería el antihorario, o en el sentido horario. Eso es rotar. Entonces, yo voy a hacer que rote en el sentido antihorario, porque la teoría me dice que el sentido antihorario siempre va a ser positivo y eso me ayuda a trabajar. Entonces, este es el lado inicial. Y ojo, este no es otro rayo, es el mismo rayo, pero ahora en su posición final o lado final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso va a ser mi famoso lado o posición final. Lado final. Ojo, ten en cuenta, es el mismo rayo. ¿Ha generado un angulito? Claro que sí. Hay un angulito que se ha generado, es este. Le voy a poner phi, ese angulito, ahí está mi angulito. Sentido antihorario, positivo. Claro que sí. Entonces, no te olvides que este O es el famoso vértice, ¿no es cierto? Entonces lo puedo poner como O, es el famoso vértice. ¿Estamos de acuerdo? Este es el vértice. Entonces, O es el famoso vértice. ¿Quién es el vértice? Eso es O. Ahí está. ¿Qué viene a ser? ¿Qué cosa es este phi? El ángulo trigonométrico, en este caso, ¿no? ¿En qué sentido? Antihorario. Eso sería, ¿no? Hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Entonces voy a poner acá el ángulo trigonométrico. ¿Quién va a estar en sentido antihorario? Tú te acuerdas, hemos hecho ya esto. Va a ser phi. Ahí está. ¿Está bien? Tanto el vértice que es O y ahora tengo el angulito que es phi. Cosas importantes que debo recordar. Ahora, la notación me dice esto, ¿ah? Muy importante, la notación me dice esto, por favor. Ángulo AOB. ¿Cuánto es la medida del ángulo AOB? Eso es phi, ángulo AOB. ¿Está bien? Entonces, no te olvides que la medida de un ángulo está definido
por la medida del arco que se forma al rotar el rayo. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Y cuando veamos algunas cositas interesantes. ¿Está bien? Entonces, a este lado inicial también se le puede llamar posición inicial. Al lado final, posición final. Es un solo rayo que se ha puesto a rotar o a girar. Acá está. No te olvides. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Yo creo que son cosas importantes que debes tener en cuenta. Esto a manera de introducción, ¿no? Ya vamos a hacer más teoría o la aplicación en su momento. Cosas importantes que debes tener en cuenta. Mira por acá. Los tipos de ángulos. Lo voy a poner por acá más arribita. A ver, concéntrate. Los tipos de ángulos. Entonces yo pondré por acá. Vamos a hacerlo por acá. Muy importante, ¿no? Profe, no entiendo qué se refiere tipos de ángulos. Acá vas a ver. A ver. ¿A qué refiere los tipos de ángulos? El sentido de rotación de un rayo genera dos tipos de ángulos trigonométricos. El sentido de rotación. Eso quiere decir que existe el ángulo positivo y existe el ángulo negativo. Entonces, acá lo voy a hacer para que no te olvides. Estamos haciendo un repasito, una introducción, si vale. Mira por acá, tú estás observando todo, entonces voy a poner por acá el ángulo positivo y el ángulo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. ¿Qué me dice esto? Concentración, por favor, acá. ¿Ah? El rayo rota en sentido antihorario. Entonces, si es positivo, el rayo va a rotar en sentido antihorario, en contra de la aguja del reloj. Si la agujita del reloj va así, tú vas a ir en contra. Entonces, más o menos podría ser así. Ahí está. Ese es el sentido antihorario. Y eso tiene que ser positivo. Ahí está. En cambio, si se pone a girar en el sentido horario, como va la agujita del reloj, esto va a ser negativo. Esto te acuerdas, ¿sí? Sí, esto te acuerdas. Los tipos de ángulos. Entonces, no te olvides, el sentido de rotación de un rayo genera dos tipos de ángulos trigonométricos, los positivos y los negativos. Muy, pero muy importante. ¿Ya? Ahora, algunas observaciones importantes las hago acá. A ver, permíteme por favor, simplemente acá, ya para finalizar e irnos a la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a poner por acá observaciones que tú debes tener muy, muy en cuenta. Entonces por acá lo pongo, tranquilo. Vamos a poner observación. ¿A qué refieren las observaciones? La primera, la medida de un ángulo trigonométrico no tiene límites. Entonces voy a poner acá. ¿Eso qué quiere decir que la medida de un ángulo trigonométrico no tenga límites? Quiere decir, mira por acá y lo hago bien chévere, ¿ah? Quiere decir que todo ángulo trigonométrico, acá voy a poner toda medida de un ángulo
trigonométrico toda medida de un ángulo trigonométrico es mayor que el menos infinito y es menor que el más infinito. Ahí está. Primera condición muy importante, ¿ah? Por favor, eso tiene que quedar muy clarito, ¿ah? No tienen límites la medida del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Segunda y última y acabamos esto. ¿Está bien? La segunda condición. ¿Qué me dice? Para ejecutar operaciones de medidas de ángulos, todos deben estar en el mismo sentido. Muy importante. Eso es muy importante. Y lo otro acá para finalizar. Checa esto, por favor. Si por decir, yo tengo un angulito trigonométrico, no te olvides que se generó solo por la rotación de un rayo. No te olvides de eso. Solo por rotar un rayito, ¿ah? Entonces, al toque por acá, el tiempo nos apremia. Mira por acá. ¿Qué pasa si a mí me dan lo siguiente? Me dan el siguiente angulito. Sentido antihorario alfa. Entonces, tú puedes hacer la conversión. ¿Cómo la conversión? Claro, cambiar el sentido, que sea sentido horario ahora. Pero si tú cambias el sentido, el signo cambia. Si era alfa, ahora es menos alfa. No te vayas a olvidar de eso, que es muy importante. Eso puede cambiar. Es muy importante. Para ejecutar operaciones, se debe tener ángulos todos en un solo sentido. No te olvides de eso. Vamos a irnos a algunas cosas más prácticas con los ejemplos que voy a poner y la otra teoría.